Gloria a Dios. Entonces, ahí, antes de orar, ¿tenemos el título de la predicación? El título de la predicación es ¿qué? A los pies de Cristo. ¿Realmente será que necesitamos estar a los pies de Cristo? Amén. La palabra, el título es a los pies de Cristo. Nosotros necesitamos, el pueblo, la humanidad necesita reconocer que si no es a los pies de Cristo, difícilmente podremos nosotros levantarnos en victoria como cada uno de nosotros lo queremos. Vamos a orarle al Señor, vamos a decirle, amado Dios, en cuya presencia estamos. Tú eres el único, tú eres el todopoderoso, oh Jesús de Nazaret. Tú eres aquel que se inmoló en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y hoy, amado Dios, por tu gracia estamos en este lugar. Gracias por regalarnos el sentir en nuestro corazón de faltar a cualquier compromiso, menos a este tan grande, que es estar en tu casa para alimentarnos de tu palabra y sumergirnos en tu presencia. Gracias, Jesús de Nazaret, que así como has puesto hoy el sentir y la necesidad en nuestros corazones de congregarnos, lo coloques, amado Dios, en aquellas personas que aún teniendo el tiempo no asisten quizás a sus obras. Pero hoy, amado Rey, te pedimos que tú nos direcciones, que direcciones mis labios, que direcciones nuestro corazón, que no sea yo hablando a un pueblo, sino tu Espíritu Santo, amado Dios, hablándonos a través de tu palabra para que nos instruyas. Por eso podemos decir confiadamente que nos abandonamos en las manos poderosas del que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Si usted quiere darle la honra y la gloria a Dios, lo puede hacer. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Antes de ir a la palabra del Señor, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos tienen el dato de cómo va la tragedia vivida en aquellos países? Más o menos, ¿cuántos víctimas van? ¿Tenemos? Pues hasta hace como 3 días iban 12.000 muertos. Bueno, ayer... Hasta hace como 3 días, ¿no? Iban 20.000. Entre antier y tras de antier iban en 29, perdón, 29 personas. Y 18 que estaban... Ajá. rescatados, iban, hablo de niños, de verdad que Dios es grande y maravilloso, porque después de 3 y 4 días han sacado bebés de un mes de naciditos de por allá. ¿Qué día sacaron uno con el cordón umbilical colgando? Sí, Señor, qué cosas tan, eso es divino. Bueno, gloria a Dios, gracias por ese dato, mis hermanas. Bueno, sabemos que lo que pasó fue algo tremendo, algo tremendo. Perdón, pastor. Ajá. Es que también escuché que un predicador decía que 2 semanas antes del terremoto Ajá. habían ejecutado 24 cristianos en la plaza pública de ahí, de ese mismo lugar. Y decía que por eso era que el Señor estaba, o sea, en una represión. Bueno, estos son muestras de que estamos sobre los últimos tiempos y que aún estando sobre los últimos tiempos, mucho pueblo de Dios no está a los pies de Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, pero vamos a ver algo. El por qué tanto edificio se vino abajo. Tantos edificios se vinieron abajo, pero hubieron unos que quedaron de pie. ¿Qué pasaría en esas estructuras? Habían hijos del Señor ahí. Hijos del Señor, vale. Los cimientos estaban más fortalecidos que otros. Algunos que otros, ¿cierto? Sí. Algunas estructuras estaban viejas, algunas estructuras no estaban bien diseñadas. Ajá. Y por cuanto vino la furia, vino la tempestad y los derribó, acabando con miles de personas. Esta mañana analizaba eso y pude ver que así está la vida del pueblo de Dios, que hay muchas estructuras que se miran bien diseñadas, que se miran muy bonitas, pero que en un sacudón, en una ira de Dios, no podrá quedar de pie. ¿Por qué? Porque está mal estructurada. Hay diseños tan antiguos que no pudieron soportar este sacudón.
Así está la vida de muchas personas. Tenemos una estructura, muchas personas tenemos una estructura antigua, vieja, mal estructurada. Y estamos aferrados a esa estructura porque así crecí y así fue que me cimenté y etcétera, etcétera. Entonces necesitamos cambiar esa estructura por una estructura cimentada en la palabra del Señor. Para que cuando venga, como dice la misma palabra, el que hizo la casa en la arena, y se cayó. Pero el que tenía la casa en la estructura, en la piedra, en la roca, dice que pudo sobrevivir. Qué bonito. Aquí podemos ver un ejemplo. Mucha gente murió, pero las estructuras estaban mal diseñadas. Comparándolo con la vida espiritual, eso pasa en muchas personas. Hay estructuras que están mal diseñadas. Viene el enemigo con un ventarrón y los que eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero esto no ha de pasar en nuestras vidas, puesto de que estamos nosotros conociendo y en las manos de un Cristo vivo y de poder. Amén. Amén. Familia, les invito a que me acompañen a la palabra del Señor y vayamos al libro de San Mateo. Libro de San Mateo, y nos ubiquemos en el capítulo 15. Cuando estemos en el capítulo 15, buscamos el verso 29. Amén. Amén. Y leeremos la palabra bajo la reverencia y dirección de nuestro Señor Jesucristo y una iglesia bendecida que responde. Amén. ¿Qué dice en el verso 29? Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. 31 y último. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. De Israel. Gloria a Dios. Pueden ustedes nuevamente retomar su lugar. Gracias, mi hermana, por la lectura. Que sea Dios y su Santo Espíritu en este momento guiándonos a toda verdad. La palabra de Dios nos dice en el verso 20: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó. ¿A dónde? Dice allí. Pero ¿qué pasó después de que Jesucristo de Nazaret estaba sentado? ¿A dónde? Allí en ese monte. La palabra nos dice que mucha gente fue ¿a dónde? A donde él. Pero ¿por qué la multitud acudió a él? Porque sabían y ya se había dado la propaganda, por decirlo así, que ese hombre hacía milagros, hacía prodigios, sanaba, que daba vida a los muertos. Entonces la gente quería ir. Pero ¿cómo iba la gente? Enferma. ¿Y qué? ¿Cómo? Perdón. Iban ciegos, cojos, mudos, todo este tipo de personas, ¿cierto que sí? Pero dice la palabra del Señor en el verso 30: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos. Es decir, que la gente, la humanidad se le acercó, muchas personas, pero estas personas no venían solos. Estas personas traían enfermos. Estas personas de pronto quizás en un momento veían la necesidad del cojo, del enfermo, y le decían: camine, mire, hay un hombre que está sanando, hay un hombre que puede sanarte, hay un hombre que te puede levantar, hay un hombre que te puede restaurar, hay un hombre que te puede hacer libre, vamos. Y ellos no iban solos. Dice que llevaban multitud de enfermos. ¿A dónde? A la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que allí fueran sanos. Y viendo esta palabra, Dios tiene el poder para sanar a muchos. Amén. A multitudes. Amén. No es que sanando a uno solo su poder se le acabe. O que se canse y diga: no, ya estoy cansado, denme un descansito que necesito coger poder. No, dice que tenía poder y tiene poder para sanar multitudes al tiempo. Amén. Es una fuente inagotable de vida. Amén. Y la gente iba y llevaba. Y es donde esta mañana yo preguntaba: nosotros estamos siendo las personas que estamos yendo a Jesucristo de Nazaret, pero ¿estamos llevando a los enfermos? ¿Estamos llevando a alguien? No, estamos yendo solos.
Estamos nosotros, ¿de qué manera podríamos nosotros llevar al cojo? ¿De qué manera nosotros podríamos llevar a la presencia de Dios al paralítico? Regáleme 1 o 2 puntos. ¿Cómo puedo yo llevar al paralítico? Ayúdenme. 1 o 2 puntos. A través de oración. A través de La oración. punto. Ahí está. Muchas veces nosotros decimos es que no me acompañan, pero nosotros vemos el vecino que es un vecino que está enfermo o que necesita realmente de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que reniega, porque es una persona borrachín, porque bueno, etcétera, como sea, que usted ve que necesita de Dios. Y muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, apártalo, llévatelo. Pero ¿qué tal si nosotros lo llevamos a la presencia de Dios? ¿Cómo? A través de oración. A través de la oración usted se mete en oración y le dice al Señor, amado Dios, mira el zángano que me tocó de vecino. Es un hombre borrachino, es un hombre aprovechado con su esposa, es un hombre esto, es un hombre lo otro. Señor, en tu presencia lo coloco ahora para que tu Santo Espíritu, amado Dios, lo toque. Para que tu presencia lo conmueva, para que tu Espíritu Santo lo llene y lo lleve a un lugar. Y lo lleve a tus pies. Pero usted, que le ha tocado un vecino así, ¿cuántos ayunos ha hecho usted por esa persona? Usted que le ha tocado quizás dentro de su familia una persona de esas, o el de la tienda, o etcétera, el que sea, y usted dice, este hombre de Dios no tiene nada, o esto, y quizás muchas veces nosotros nos vamos a cuestionar, pero yo le digo una cosa, ¿has ayunado por esa vida? Para llevarlo a la presencia de Dios, porque quizás ahí, de esas personas que se levantaron como cojos y todo eso, dice la palabra que glorificaban a Dios. Nosotros queremos que las personas le den la honra y la gloria a Dios. Pero nosotros los estamos llevando. Nosotros estamos cooperando para llevar el cojo, al tuerto, al ciego, al mudo o al manco. Lo estamos llevando a la presencia de Dios, ni siquiera en nuestras oraciones. Y no hablo por todos. Si se me dificulta ayunar por mí, ¿cómo cree usted que voy a ayunar por otro? Que tal vez ese me hace la vida imposible. Y si le meto ayuno es para mi propia conveniencia, para que Dios se lo lleve. La palabra de Dios me dice que esa gente no iban solos, llevaban ¿a quién? A todos los que tenían necesidad. Ahora, vamos a ir mirando quiénes iban. Y en el primer punto está el ¿qué? A cojos. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos. A cojos. Ahí me está hablando la palabra literalmente de una persona coja. ¿Y qué pasaba con este cojo? Era sano, ¿cierto que sí? Sanaba y salía sin su cojera, salía físicamente bien. Pero quizás nosotros decimos, pero que yo estoy bien, yo no estoy cojo, yo no estoy nada. Pero ¿cómo podríamos nosotros relacionar esa cojera o el cojo con lo espiritual? ¿Cómo puedo yo relacionarlo? Alguno que me regale un punto, un dato, 1 o 2 máximo. ¿Cómo puedo yo comparar un cojo espiritual? ¿Cómo lo puedo yo identificar? Falta de limpieza, falta de ayuno, falta de congregación, falta de oración. Vale, son puntos buenos y válidos. Es una persona inestable. Un cojo es una persona inestable, que aún no tiene claro lo que quiere hacer y que quizás vive a emociones y vive como los carros viejos. Un día anda y otro día hay que purgarlo y hacerle de todo. Yo he tenido carros que me tocaba entre mi mujer y yo empujarlo, otras veces échele gasolina por el carburador, dele chancleta. Un hombre me vendió un carro y me dijo, el consejo para que le prenda de uno, usted se sube al carro y le da unas 10 veces en el acelerador, 1, 2, 3, y dele la llave y préndese. Y era yo, dele 1, 2, 3, 4 chancletazos para que inyectara la gasolina y así prendiera. No fallaba, prendía. Así hay personas hoy en día, esos cojos espirituales. Hay muchas veces que están bien y otras veces hay que darle chancletas para que vayan a la iglesia. Esos cojos espirituales que necesitan tanto de Dios, nosotros los estamos trayendo. Mira, son personas tan inestables que un día están llenos del Espíritu Santo y al otro día no quieren saber nada de Dios. Esos cojos espirituales de los cuales Dios quiere que usted y yo traigamos a la casa del Señor, de que usted y yo nos metamos en ayuno, que nos metamos en oración.
Esos cojos necesitan de nosotros. Mire, ¿sabe por qué? Porque si nosotros no somos los que los llevamos a los pies de Cristo, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer por nosotros? Si nosotros decimos ser los obreros del Espíritu Santo, los obreros de Dios, ¿cómo? ¿Quién más lo va a hacer si no somos nosotros? Y nosotros estamos despreciando el cojo. Decía la hermana que nosotros nos tenemos que revestir de paciencia, de humildad y mansedumbre, que es los frutos del Espíritu Santo en el ser humano. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa paciencia, nosotros carecemos de esa paciencia. ¿Por qué? Porque si oramos una vez por ese cojo, no oramos 2 veces. Porque nosotros queremos que yo ayuno por mi hijo y ayuno por mi esposo, pero que vaya a ayunar por un primo, no, búsquese como pueda. Dice la palabra que la salvación es individual. Ese cojo necesita que usted le meta ayuno, que usted le meta oración. Amén, amén. Si nosotros supiéramos el significado y la gracia tan grande que Dios haya a nosotros cuando usted lleva un cojo de esos a la iglesia. Amén, amén. La misma palabra dice que se le es perdonado multitud de pecados. Amén. Pero nosotros queremos que Dios nos perdone sin esforzarnos mucho. Nosotros queremos tener esa multitud de perdones y sobre nosotros la gracia de Dios, pero nosotros no queremos llevar a los necesitados. Y la palabra de Dios me enseña que iba mucha gente y consigo llevaban todo este tipo de personajes. Como egoístas. Ahora, allí estamos hablando de las personas cojas. Ahora vamos a hablar de los que estamos en la iglesia. ¿Será que en la iglesia hay personas cojas? ¿Cómo podemos nosotros comparar a los que nos congregamos con constancia cojos? Usted no ha visto una persona que un día se levanta con ese ánimo tan bonito y otro día no. Usted no ha visto a la persona que usted la ve que arrancó ayunando y ayunó un par de días, 2, 3, 4 días y después no quiere saber ya de ayuno, se hastió de los ayunos. Usted no ve una persona que de repente coge con este ánimo y usted sacó impulso y vengo a servir al Señor y es que ahora sí en adelante, Señor, mire, y usted, wow, gloria al Señor, gracias, mis oraciones han llegado a tu presencia, ahora sí arrancó. 2, 3 días y después para nada, no se vio. Es que no le dieron alta chancleta. Faltó chancleta tal vez. Esos son cosas espirituales, mi hermano. Si usted está viviendo una falencia de esas, tenemos que ponernos pilas porque esto no sale sino con ayuno y oración. Amén, amén. Nosotros mismos tenemos que observar nuestro ánimo. Cuando usted está tan baja de ánimo, mire, yo no sé si a ustedes les pase o les haya pasado de que usted voy a leer la palabra y usted se va con ese ánimo de la palabra de Dios y a leerla y cuando usted menos piense, no sabe ni lo que está leyendo. Y que usted tiene tantas ganas hoy, pero que mañana no de leer la palabra y de meterse en las cosas del Señor. Es una cojera espiritual. Y eso está viviendo la iglesia. Eso estamos viviendo nosotros. Nosotros muchas veces somos esas personas que realmente necesitamos una comunión con Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén. ¿Está usted falto de una muleta? Qué bonito es que nosotros vayamos a los pies de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para pedirle al Señor que en su presencia nosotros seamos sanos. Mire, si Dios tuvo el poder para sanar esos cojos físicamente, ¿será que no tiene el poder para sanar nuestra vida espiritual? Amén. Amén. ¿Qué nos hace a nosotros tener tantas falencias dentro de la vida espiritual? Si nosotros decimos conocer a un Cristo vivo y de poder y tener tantos beneficios de Él, ¿qué nos hace a nosotros tener una vida tan inestable dentro del Evangelio? ¿Qué me hace a mí cambiar a Jesucristo de Nazaret? ¿Qué me hace a mí, díganme ustedes, ¿qué me hace a mí cambiar un servicio de Dios por estar allá afuera, buscando lo que no se me ha perdido? Así de sencillo. ¿Qué me hace a mí dejar de gozarme un servicio, la palabra del Señor, por irme a buscar lo que no se me ha perdido? Pero cuando llegue el ayayay, entonces, pastor, ¿puede orar por mí? Mi hermana, ¿usted puede orar por mí? Gloria a Dios. Y para eso estamos nosotros. No podemos negarnos porque para eso estamos.
Si ese cojo se llega a nosotros, nosotros con mucho gusto le prestamos nuestro hombro. Apóyese que nuestro hombro será fortalecido porque en nosotros va la presencia del Espíritu Santo y usted dejará de ser un cojo porque la presencia de Dios tiene que ser sano. Amén. Amén. Nosotros no podemos darle la espalda a ellos. No. Pero bueno, gloria al Señor. Dice cojos y ciegos. Ahora, dice literalmente que los ciegos podían ser restaurados. Sus vistas veían. Qué bonito, ¿cierto? ¿Para qué Dios quería abrirle los ojos a estas personas? Ciegos, literalmente. Yo como padre, voy a poner por ejemplo, tengo un hijo y mi hijo nació sin visión, pero sé que con una cirugía guardo la esperanza de que él pueda ver. ¿Para qué yo como padre quiero que mi hijo recobre la vista? Si no es para que mire todo lo que hay a su alrededor, para que mire el mundo, lo maravilloso, lo magnífico, lo bonito que es y que se está perdiendo porque no tiene vista. Ahora, Dios ha querido y quería en aquel tiempo que los hombres vieran, los ciegos literalmente, para que vieran al Hijo del Hombre de frente, cómo los había sanado y que de paso se regocijaran en toda la obra magnífica que Él había hecho. Pero ¿para qué quiere Dios que en nuestra vida el ciego vea? ¿Será que dentro de la vida espiritual hay ceguera espiritual? Por un momentico, sin perdernos de esta cita, regálenme en Isaías capítulo 42, verso 16. Por favor, alguien que me lo lea. Isaías 42, 16. Y quitaré a los ciegos y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en la llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amén. Amén. Mire, 700 años antes de Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, estaba hablando ya de alguien que le iba a dar luz al ciego, que iba a quitar la ceguera. Pero aquí literalmente ya no está hablando simplemente de un ciego físico, sino de un ciego espiritual. ¿Y quién es ese único que podía aclarar la vista del ciego? Sino Jesucristo de Nazaret. De antemano ya Isaías lo estaba diciendo, vendrá un hombre y ese hombre los va a restaurar, ese hombre les va a quitar las tinieblas y les va a transformar su vida en luz. Pero quizás nosotros decimos, ¿pero qué? Yo veo bien, con gafitas, pero alcanzo a ver bien. ¿Yo qué necesito? Dios quiere que usted y yo veamos lo que Él quiere que miremos. ¿Qué es lo que Dios quiere o para qué Dios quiere que yo restaure mi visión espiritual? Para que usted y yo y el pueblo de Dios aprendamos a ver lo que Dios quiere. Primero que todo, tiene para nosotros. ¿Qué tiene Dios para nosotros? La vida eterna. ¿La estamos viendo de una visión clara? No, la estamos viendo borrosa. ¿Borrosa por qué? Porque no la tenemos clara todavía. Porque no tenemos clara la palabra de Dios. La palabra de Dios la estamos viendo borrosa porque todavía algunas letras no las alcanzamos a leer. Y cuando la palabra de Dios me dice allí que sin santidad nadie verá a Dios, me parece que eso es para el pueblo de Israel, mas no para mí. Entonces yo estoy viendo la vida eterna, la estoy viendo de una manera borrosa. Dios quiere que usted y yo recobremos la vista para que nos entremos y podamos leer que el que no se aparta de la maldad, que va a perecer. Dios quiere que usted y yo recobremos la vista para que aprendamos a ver el pecado. Y el pecado aprenda en nuestras vidas a tener nombre de pecado y no a camuflarlo sencillamente en cosas que nosotros podemos decir. Estamos en pleno siglo XXI, los tiempos han cambiado y es que de todas maneras Dios no es un Dios tan legalista. El legalista es usted, pastor, que usted quiere esto, que usted quiere lo otro, que usted lo quiere cambiar a uno, que es que usted le da muy duro, que es que esto. Yo no le doy duro a nadie ni quiero cambiar a nadie. Yo quiero es que las personas podamos recobrar la vista y miremos lo que la palabra de Dios nos dice y llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro.
negro y a decirle al pecado es pecado y no consentirlo, porque el que peca ya tiene su paga. Así es. Estamos nosotros viendo. Dios quiere que usted y yo miremos, porque usted viendo va a aprender y yo viendo voy a aprender a aborrecer lo que realmente Dios aborrece. Pero usted y yo, por la ceguera que tenemos como pueblo de Dios, no podemos aborrecer lo que Dios aborrece, porque no estamos viendo claro y estamos viendo las fiestas paganas como algo bueno. Estamos viendo cosas que puedo traer a mi cuerpo como buenas. Estoy viendo que puedo saborear cosas que son buenas, pero que la misma palabra dice, llamáis bueno a lo que es malo, ¿sí? Y a lo bueno le llamáis. ¿Será que el pueblo de Dios está de esta manera? Estamos nosotros viendo el pecado, estamos nosotros cayendo en cuenta del pecado y lo estamos haciendo. Usted está viendo lo que es pecado y lo está haciendo, o digamos algo, yo tengo una vista clara y sé que estoy cometiendo pecado, sé que estoy haciendo pecado y no lo estoy haciendo más porque aprendí a ver ahora sí. ¿Cuántos de nosotros podemos presentarnos en este momento delante de Dios y decirle, gracias Señor, porque ahora puedo ver con claridad? Mi vista se ha aclarado, ya he aprendido a ver lo que es pecado y ya no lo quiero hacer más, porque ahora eso es vergüenza para mí delante de ti. Pero muchos de nosotros, pues como Dios es un Dios bueno, es un Dios perdonador, Él es un Dios que ama al pecador, Él es un Dios que Él es solo amor y solo bondad. Sigamos ahí, sigamos ahí. Hoy me decía una hermana, pastor, ¿es que usted le da tan duro a uno? Yo le dije, ¿usted cree que yo le doy duro a usted? Dijo, sí, pastor, usted es que nos da muy duro. Le dije, ¿usted quiere que yo le diga que usted está bien? ¿Usted quiere que yo le diga que en el punto que está usted prácticamente yo le alcanzo a ver la aureola y también las alas? ¿Eso quiere usted escuchar de mí? Le dije, pues no lo va a escuchar. Le dije, de mí no. Dijo, pastor, pues uno es masoquista, de todas maneras me gusta venir. En pocas palabras, y le seguí la charla y dijo, no, a mí, y yo tengo que centrarme más en las cosas del Señor. Pastor, pero no nos dé tan duro. Le dije, yo hablo la palabra conforme la palabra me dé para hablar, simplemente la voy a transmitir, pero yo nunca voy a consentir esa cuestión del pecado, ¿entiende? Y usted me hace una pregunta, y si usted ve que esa pregunta se la voy a responder en el pueblo, pues no me la haga, hágamela solas, porque fue que hace poco me hizo una pregunta. ¿Para qué me la hizo? Me la hizo delante del pueblo. ¿Para qué me la hizo? Si yo le respondí como tenía que responderle, ¿sí? Le respondí que los tibios no entran al reino de los cielos. Eso fue lo que le respondí. Y si nosotros queremos entrar y queremos heredar ese reino de los cielos, nosotros tenemos que aprender a ver realmente el pecado y llamarlo por su nombre. Amén. 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 Aprender a llamarlo por su nombre y cambiar. Amén. ¿Sí? Apartarnos. Mire, la palabra del Señor quiere que nosotros veamos la vida eterna como un regalo precioso. Hebreos dice, ¿cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y escapar de qué? Del juicio. Si nosotros queremos conservar, entonces tenemos que decirle al Señor, amado Dios, es necesario de que tú quites esta ceguera espiritual. ¿Cuántos de nosotros vamos a la palabra de Dios y no podemos encontrar textos bonitos, no podemos encontrar un tema bonito? ¿Cuántos de nosotros vamos a la Biblia y lo que nos da es sueño, nos da pereza? ¿Cuántos de nosotros no encontramos, es decir, los mensajes maravillosos que están ahí en la palabra de Dios? Porque el enemigo nos ha cegado de una manera tremenda, porque él no quiere que usted vea la verdad, que usted viva siempre embolatado o embolatada. Pero 2023, un año de provisión. Va a ser para el Evangelio de Jesucristo para las naciones. Amén. El año de la provisión, donde nosotros nos llenaremos de la presencia del Espíritu Santo, y aunque adversidades vengan al mundo y los días sean malos, con Jesucristo de Nazaret nosotros seremos más que vencedores. Amén. Dice la palabra de Dios que después de los ciegos están los mudos. Bueno, nosotros mudos no parecemos, porque sí hablamos más que un lorito, ¿no? Eso sí, por ese lado no nos pasa a nosotros. Pero he aquí que literalmente dice la palabra, oiga, qué hermoso se sentiría usted que nunca había hablado, 40 años mudo,
y que de repente Dios le diga al espíritu de mudez, se va. Y cuando usted comience a hablar, me imagino una persona de esas hablando todo, cuántas noches, cuántos días duraría hablando, desquitándose de todo. ¿Ah? Tremendo, bonito. Pero la cuestión es, ¿para qué Dios quiere que usted, para qué Dios quiere que yo recobre mi habla? Espiritualmente, Sí, para predicar tu palabra. para predicar la palabra de Dios. ¿Para qué más? Ayúdenme. Para llevar el mensaje. Para llevar ese mensaje. ¿Para qué más? Último. ¿Para qué más? Para alabarlo. Para alabarlo. Gloria a Dios. Pero mire algo, familia. Sus puntos son hermosos, bonitos. Pero hay un punto que Dios quiere que yo abra mi boca por primera vez para reconocerle y reconocer quién soy yo delante de él. Porque yo no puedo ir a evangelizar a una persona sin yo antes vivir el evangelio. Y es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas quieren llevar el mensaje de cambio y de vida eterna a otra persona cuando ni siquiera ellos han recibido la palabra de Dios, cuando ni siquiera en ellos mora el Espíritu Santo. Muchos de nosotros queremos que el vecino cambie, pero usted no ha cambiado. Muchos de nosotros queremos que la vecina sea chismosa, pero yo soy el chismoso, yo le propongo temas. Yo no puedo ir a hablar de algo que no he vivido. Yo no puedo predicar de algo que no estoy viviendo. Y eso es lo que pasa a muchos de nosotros. Dios quiere que nosotros dejemos de ser esos mudos. Claro que sí, para conquistar, pero primero que todo, Dios quiere que nosotros dejemos de ser mudos. ¿Para qué? Entonces nosotros veamos lo que dice Proverbios 28:13. Léamelo, por favor. ¿Qué dice? Ahí. 28. Ajá, 28:13, por favor. 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, Ajá. mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Jesucristo de Nazaret quiere con usted y conmigo, para que su lengua se despegue de su paladar. Y antes de usted irle a decir y evangelizar a la persona, usted ir a la presencia de Dios y decirle: amado Dios, realmente hoy vengo a ti porque esta palabra maravillosa que me dice que el que confiesa sus pecados haya gracia delante de ti, si se aparta de ellos, ¿no? Entonces hoy vengo a decirte, amado Dios, yo quiero confesar, ya que tengo la oportunidad de que mi lengua se ha despegado de mi paladar, ahora vengo a confesarte, amado Dios, lo que yo he sido. He sido una persona traviesa, he sido un hombre inicuo, he tenido malos pensamientos, he sido una persona mentirosa, etcétera, y exponer. Pero nosotros decimos, pero ¿para qué si Dios lo conoce todo? ¿Para qué? Dios quiere que usted, si no hubiera dejado esa palabra, Dios quiere que usted mismo vaya: Señor, vengo a ti antes de que te traigan cuentos, chismes, de que te vengan a decir mentiras, de que el acusador venga y se presente delante de ti para acusarme. Vengo a decirle: Señor, te fallé. Mira, te estoy fallando en esto, pero, amado Dios, quiero hacer un recuento de mi vida desde que me acuerdo que era de tal año comencé, amado Dios, aún sabiendo que era lo malo hacerlo, pero hoy estoy delante de ti, caigo en cuenta, oh Santo mío y Dios mío, que yo necesito hallar gracia delante de ti, necesito confesar todos mis pecados. Gracias por darme el habla para poder tener comunión contigo. Ahora, Señor, quiero que me enseñes a apartarme de la maldad, porque solamente quiero hallar gracia en ti, Jesucristo de Nazaret. Entonces, después de que usted haya gracia en Dios, Dios comienza a hacer algo que se llama restauración. Y después de la restauración, entonces ya una persona que ustedes vean un loco, perdónenme la expresión, que ustedes vean lo vil y menospreciado, predicando la palabra de Dios, pero que con unos cambios enormes y bonitos. El que robaba ya no roba, sino que habla de la palabra de Dios. La vecina chismosa ya no es chismosa, sino que es una persona centrada, etcétera. Entonces ya puedo yo ir a hablar de la palabra de Dios. Dios quiere de que su lengua se despegue de su paladar para que hable la palabra de Dios, pero para que primero tenga comunión con Dios. No estamos haciendo iglesia. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Se nos dificulta orar. Se nos dificulta a nosotros tener una comunión con Dios, aunque hablamos más que, como dijimos ahora rato, más que un loro. Pero somos buenos para hablar con los vecinos, con los hermanos. Somos muy buenos para proponer temas. Y quizás un hermano va a la casa y, ay, pero está tan bueno que está la conversación, ya se va a ir. Y resulta de que le dice a las 3 de la tarde ya se va a ir y llegó a las 9 de la mañana. Ay, pero el tiempo tan cortico que se hizo. Ay, tenía un tema para proponerle de Dios, pero no nos alcanzó el tiempo. No, porque
se la pasó hablando de los demás, menos de algo que nos interesaba, que era de Dios. Muchos de nosotros estamos viviendo eso, iglesia. Y qué tan bonito si aprovechamos la forma de hablar para evangelizar, iglesia. ¿Qué tal si nosotros aprovechamos el tiempo que Dios nos da, ese miembro tan hermoso como es la lengua? ¿Para qué? Para nosotros poder declarar las verdades de Jesucristo de Nazaret y decirle a las personas, Dios ha hecho una obra tan inmensa en mí que estoy tan seguro que si usted va a los pies de Cristo, vea, mejor dicho, Dios te va a pagar la factura. Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar. Dios tiene el poder para hacer esto y mucho. Para eso es que Dios quiere que usted y yo recobremos nuestra habla, para que no hablemos cosas que no traen beneficio a nuestra vida, ni le aportan ningún beneficio a la sociedad ni a las personas. Nosotros le aportamos a una persona que tiene un hogar dañado y le podamos decir, mire, yo estaba igual, pero fui a los pies de Cristo y Cristo restauró mi vida. Mire, yo estuve enfermo. Mire, yo estuve desesperado. Mire, yo estuve angustiado, yo estuve arruinado y conocí un hombre tan perfecto y tan maravilloso que solucionó mis problemas y no me cobró un peso. No me cobró un centavo. Pero Él pudo hacer la obra maravillosa en mi vida. Sé que en la suya también lo podrá hacer. Qué bonito. Pero muchos de nosotros estamos enmudeciendo. La palabra de Dios dice que los mancos, ¿cuáles son los mancos? ¿Quién es un manco? El que le falta una mano es un manco. El que le falta un pie, un cojo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, un manco. Pero es tremendo poner una comparación de esas, porque ¿cómo podríamos nosotros ver que nuestra vida espiritual somos mancos? ¿Será que podemos, esa palabra la podemos encajar ahora en nosotros y decir, sí, soy un manco espiritual? ¿Cómo la podríamos nosotros desarrollar? ¿Cómo podríamos decir que me considero un manco espiritual? Ayúdeme. Cuando no cargamos la espada, de pronto. Cuando no cargamos la espada, pero soy zurdo, pa. Bueno. O manco de las dos manos. Pongámosle que somos mancos de las dos manos. Vamos a ver. Listo. Mire, nosotros, Dios nos ha regalado algo maravilloso, que se llama la armadura de Dios. ¿Sí? Pero muchos de nosotros tenemos el casco, es decir, el yelmo desabrochado. No tenemos el escudo de la fe donde tiene que estar. Nuestra armadura está totalmente desorganizada. ¿Por qué? Porque no hemos podido nosotros ceñírnosla bien. Porque aunque Dios nos ha dado esa armadura tan hermosa, la espada, y no estamos usando nada de esto, porque nuestras manos no están siendo utilizadas. Esas manos espirituales. ¿Para qué Dios quiere que usted tenga manos espirituales? Dios quiere que usted y yo recobremos las manos espirituales. Primero que todo, para que aprendamos a usar esa armadura, para que nosotros estemos parados sobre la brecha, para que carguemos esa espada. Dios quiere que usted recobre esas manos espirituales. No sé si a usted le haya pasado, pero a mí me ha pasado. Ustedes de pronto Dios les ha tocado el corazón en algún momento y ha visto usted a una persona, quiero abrazarla, pero diga, no, de pronto se pone bravo. Quiero abrazarla, no, pero es que no la voy mucho con ella. Quiero abrazarla, pero es que no me gusta su olor. Quiero abrazarla, pero es que no me cae bien. Porque eso pasa en nosotros. A nosotros vamos y abrazamos al hermano que nos cae bien, la hermana que nos... Venga, mira, mi parcero, mi amigo, eso sí, lambones. ¿Sí? Pero a la persona que Dios te dice, abrázala. En una ocasión, había una hermana y yo le dije, mi hermana, necesito regalarle un abrazo. Y me dio el abrazo. Quedé casi chilingueado porque era más grandota, pero me dio el abrazo y se puso a llorar. Y me ha pasado varias veces y me dijo, y le dije, tranquila mi hermana, y dijo, pastor, justamente le estaba pidiendo ahora al Señor que en el medio de mi soledad me regalara un abrazo. Que yo quería sentir su presencia y que yo quería que me abrazara. Y viene usted y me abraza, esto lo tomo como un regalo de Dios. Y se puso a llorar. Mire, muchos de nosotros, Dios nos quiere usar, Dios nos quiere utilizar y nosotros nos negamos. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros que todavía no tenemos. Es decir, hay algo dentro de nosotros que se llama desamor y no tenemos el amor de Cristo.
para aprender a ver el hermano al que usted en pronto repudia. No. Abrácelo, le dice el Espíritu Santo. Que lo abrace. Y mejor se va haciendo caso omiso. Mire, Dios ha querido restaurar tus extremidades, no solamente para que abraces, sino para que Dios use sus manos en una imposición y a través de sus manos muchas personas sean restauradas, personas sean sanas, personas que tienen ataduras, esas ataduras se revienten, se caigan, esas cadenas se pudran y los yugos también, al igualmente. Dios quiere usar nuestras manos, iglesia. Pero ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Dios nos quiere usar, nos quiere llenar y nosotros así, que sí, que saque la espada, que no. Que ponga manos menos. Y nosotros queremos ser esos instrumentos en las manos de Dios, respaldados por el Espíritu Santo. ¿Le puedo compartir algo? Espérate, no la vaya a perder porque estamos grabando. Entonces, miremos algo. Nosotros, iglesia, Dios quiere hacer cosas grandes. Mire, Dios por sus manos quiere hacer cosas increíbles y poderosas. Amén. 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 Pero usted y yo nos estamos negando a la obra del Espíritu Santo. Pero sí le queremos decir nosotros, Señor, úsame como sea tu voluntad de una manera poderosa, Señor, que yo sea tu instrumento en tus manos, que donde las ponga, Señor, opáquete. Claro, usted lo que quiere, ¿sabe qué está sintiendo? Usted lo que quiere es sobresalir por encima de los demás. Eso es lo que usted quiere, salir por encima de los demás. Cuando usted le pide a Dios, Señor, respáldame de una manera poderosa, amado Dios, que donde ponga mis manos caiga la montonera. No, eso es lo que usted quiere. ¿Sabe qué? Es ganarse su propia gloria ante la gente. Dígale al Señor con humildad, Señor, aquí está este vaso. Lávalo, amado Dios, haz que mis extremidades crezcan de una manera poderosa para que cuando tú las quieras usar, no sea yo, amado Dios, sino tú mismo colocando tus manos en las mías y sanando a quien debas de sanar, y que la obra se haga, amado Dios, para que las cadenas se rompan. Amén. Úsame, Señor, como tengas que usarme, pero no nos neguemos, nos estamos negando, iglesia. Mire, Dios es el Dios que puede hacer todo lo que... ¿Cuántos de nosotros le estamos pidiendo al Señor, Señor, sana mi carne, sana mi vida, pero no me quiero meter con Dios? La palabra del Señor dice que muchos serán sanados. Todos los que fueron eran sanados. Y nosotros somos de las personas que queremos la sanidad. ¿Cuántos no? Vamos a hablar de una sanidad física. ¿Quién no quiere una sanidad física? Pero hay una forma de ganar esa sanidad física y de ganar la sanidad espiritual. Y usted y yo no podemos pretender tener sanidad física ni sanidad espiritual si no nos sometemos a los pies de Cristo. Es en los pies de Cristo donde nosotros vamos a crecer espiritualmente. Es a los pies de Cristo donde usted y yo vamos a ser sanos. Mire, usted puede ir donde el hombre, usted puede ir donde el yerbatero, usted puede ir donde el espiritista, usted puede ir donde le digan. Pero ninguno de estos vagos va a hacer la obra que Dios puede hacer. Amén. La obra de Dios es perfecta. Amén. Amén. Y cuando usted, pero es que muchos de nosotros queremos ser sanados, pero no queremos someternos a la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros le pedimos al Señor, Señor, sana mi carne y sana mi carne? Y entonces vamos al punto, ¿sabe qué es mejor? Antes de someterme a estar a los pies de Cristo, yo le digo a la hermana, mi hermana, usted que está más cerquita de Dios, que Dios la escucha a usted, por favor, ora por mí. Pastor, ¿usted puede orar por mí? Mi hermano, ¿por qué no invocan un ayuno en la iglesia por mí? Y claro, lo podemos hacer, ¿por qué no? Para eso estamos. Pero ha pasado que muchas veces dejan el siervo ayunando y la otra enferma ya pasando canales. Páquete. Y el siervo allá que se revienta, Señor, sánala, Señor, restáurala. Y esto, oiga, qué pastor tan ineficiente. Oiga, ora y no pasa nada. Oiga, qué iglesia que no pasa nada. En esa iglesia uno va y no pasa nada. Porque no va a pasar. Nosotros nos podemos reventar como chicharras pidiendo por la vida espiritual de otra persona, por la sanidad de otra persona, pero si esa persona no se somete a los pies de Cristo, no va a haber ningún resultado. Nosotros necesitamos ser un conjunto, claro que sí. Pastor, me voy a meter en ayuno, respáldeme, ore por mí, claro que sí, ahí estamos. Pero hay que meternos con Dios.
Cuando usted se mete con Dios y está a los pies de Cristo, vea, es la mejor humillación donde Cristo le va a exaltar de una cosa impresionante, donde a través de la sumisión a los pies de Cristo, el enemigo va a quedar avergonzado y las personas aún van a decir, wow, El enemigo tiene que ver. van a reconocer que esa obra la hizo Dios. Amén. Ahora el impío reconocerá que esa obra la hizo Dios. Amén. Porque después de que el hombre lo desechó, la desechó, y mire cómo está. Esa obra la hizo Dios. Pero muchos de nosotros queremos ser restaurar nuestra carne. ¿Cuántos de nosotros, ay, pastor, es que tengo el hogar vuelto nada? Claro que sí, vamos a orar. Vamos a orar, oremos. Y oramos para que las cosas se arreglen. Pero la persona está poniendo de su parte para que las cosas se arreglen. No, si antes está esperando el esposo con la escoba en la mano, ¿qué se van a arreglar las cosas así? Nunca se van a arreglar. Entonces, ahí, mire, ¿qué día? Les comento, una persona que de pronto ya les había comentado, nos fuimos a orar porque su bebé ya estaba a punto de ser abortado, ¿sí? Y había mucho sangrado, etcétera. Y cojo y le digo a la persona, preguntándole, ¿usted se congrega en alguna parte? No, pastor, cuando estaba allá en mi pueblito me congregaba, la iglesia quedaba enseguida, iba de vez en cuando. Le dije, pero aquí ya, dijo, es que no me ha quedado tiempo de buscar. Y le pregunté, ¿luego cuánto tiempo tiene de estar acá? 2 años. Y le dije, en 2 años, ¿usted no le ha quedado tiempo para buscar una iglesia donde congregarse? Entonces le dije otras cositas, le dije, creo que necesita usted congregarse. Yo no le voy a decir dónde, dígale a Dios, órele al Señor para que Dios la lleve a una iglesia adecuada, donde le hablen de la palabra del Señor. Y oramos. Y yo al otro día, de mañana le pregunté a la sierva con la cual habíamos ido a orar, ¿cómo amaneció? ¿Ya averiguó? Sí, ya averiguamos. ¿Y cómo está? Dijo, gracias al Señor, están contentos y dándole gracias a Dios que el sangrado paró, que todo va a la perfección. Y parece que sí. Porque no volvieron a decir, pastor, ora por mí. No volvieron a decir, vamos a la iglesia. Nada. Cuando las cosas van bien, no buscamos de Cristo Jesús de Nazaret. Y así en ese orden de ideas, nosotros necesitamos estar. Eso es en la vida física. ¿Ustedes no creen que en la vida espiritual nosotros necesitamos estar más humillados? Amén. Nosotros necesitamos andar más de rodillas que realmente de pie. Amén. Miren, si nosotros no, como siervos, no nos humillamos delante de Dios, difícilmente Dios nos va a usar. Hubo una etiqueta que colgaron que día en el grupo, me gustó mucho. Y es que dice que si alguien reconviene a un hermano y este hermano no lo soporta, por decirlo así, es porque todavía tiene ego. ¿Sí lo leyeron? Sí. Pero no soportan la exhortación de otro hermano. De otro hermano tiene ego. Porque todavía hay ego. Y cuando hay ego en nosotros, no estamos a los pies de Cristo. Así es. Y es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos humildad, nosotros necesitamos sinceridad, nosotros necesitamos reconocer que por encima de nosotros hay un Cristo vivo y de poder. Amén. Y que Amén. nosotros no podemos pasar por sobre. Mire, es que hagámonos pequeños delante de Dios. Amén. Para que Dios nos exalte delante de los demás. Para que Dios realmente nos restaure todo nuestro ser. Me gustó mucho el final del verso de Isaías, donde dice, y yo estaré. ¿Cómo? Por siempre. Por siempre, sí. Y recordemos que allá en el pasaje de San Mateo también dice, y aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, por siempre. Esa promesa es verdadera. Esa promesa es real. Amén. Si nosotros le somos fieles a Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret va a ser fiel a su palabra. Amén. Amén. Pero qué tan bueno si nosotros nos autoevaluamos cada día más. Y si alguno de nosotros estamos viviendo dentro del rango de lo que hemos leído y los puntos que vimos, esa cojera, esa ceguera, eso que falta la sordera, ¿no? ¿Sí ve? Y todos estos puntos. Pero por cuestión de tiempo, quiero que la dejemos allí. Ahora vamos a orar para terminar esta grabación y luego seguimos acá. ¿Les parece? Así que cada uno de los que estamos y en su momento se vea este video, pues bueno, quiero incentivarlos y decirles que en el amor de Cristo
reconozcamos quiénes somos nosotros, confesemos nuestros pecados a Dios para que haya gracia delante de nuestro corazón y que esta palabra sea de gran ayuda para su vida espiritual y que cada día seamos más humildes y más sumisos a la palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Papito Dios, te damos honra y gloria. Gracias por permitirnos hasta hoy el don de la vida, por colocar, amado Dios, de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Así como estás obrando en nuestras vidas, pedimos que obres en la vida de aquellos que en su momento verán este video, en la vida de aquellos que necesitan, amado Dios, la guianza y el poder de tu Santo Espíritu. Tú eres el Santo de Israel. Amado Dios, que el cojo pueda recobrar su caminar con Cristo Jesús de Nazaret. Que el ciego pueda recobrar su vista para que vea, amado Dios, aún lo que Dios quiere mostrarle. Que sea el precioso Espíritu Santo llevándonos a toda verdad. Y que su palabra obre por siempre y para siempre en aquel que entregue su vida a Jesucristo de Nazaret. Un abrazo grande. Dios me les bendiga.